Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, estimados estudiantes, buenas tardes, colegas, buenas tardes al psicólogo Fernando Porras que nos acompaña el día de hoy. Y, el día de hoy tenemos una charla muy interesante, muy bonita, pero antes de poder darles un poquito más de introducción respecto al tema, vamos a darle paso a nuestra directora de la institución para que les pueda dar la bienvenida. Directora, adelante. Buenas noches, ¿me escucha, profesora? Sí, sí se lo escucha. Ay, muy bien, gracias. Muy buenas noches, estimados estudiantes, psicólogo doctor Fernando Porras Hurtado, muy buenas noches. También muy buenas noches con todos los profesores. Agradecer nuevamente al doctor Fernando Porras, que siempre nos está acompañando. El año pasado también hemos tenido el privilegio de contar con su presencia de él, dándonos a conocer muchos temas muy importantes para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ahora también, este año 2022, nuevamente tenemos el apoyo del doctor Fernando Porras, y agradecerle a él encarecidamente por su presencia y por su colaboración con la institución educativa, el CEP Profe Alegría 23. No me queda más que decir, estar bien agradecida con usted, doctor, y también a los estudiantes por la participación. Yo creo que la dinámica es preguntas al final, ¿no, profesora Sarita? Bien, sí, al final las preguntas, ¿ya? Primero escuchemos atentamente al doctor y luego va a haber ya al final un espacio para las preguntas. Le doy el pase, profesora Sarita. Así es. Gracias, directora. Gracias por la bienvenida. Bien, ahora sí, nuevamente les damos la bienvenida a nuestra comunidad educativa. Qué importante es tenerlas el día de hoy con nosotros, a tocar un tema muy importante, ¿no? No dejar de lado y concientizar más a nosotros, concientizarnos más como hijos, como padres, como ciudadanos, y de esta manera transmitir a nuestras familias, ¿no? El tema de hoy es la violencia contra el niño y el adolescente. Y qué mejor poder tener a una persona que nos va a poder apoyar e ilustrar con este tema, que en este caso es el psicólogo Fernando Porras, que muy gentilmente está con nosotros hoy para hacernos conocer un poquito más e instruirnos y de esta manera seguir educando. Nunca es tarde para seguir aprendiendo, todos los días es un constante aprendizaje y qué mejor saber cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar a la familia, cómo cuidar al entorno. Muy bien, entonces, sin más, le doy pase al psicólogo Fernando Porras. Buenas noches, ¿cómo está, psicólogo? Bienvenido. Buenas noches a todas las autoridades de la institución educativa. Profesora Sara, usted que nos ha apoyado mucho con esta convocatoria. A la directora decirle, no, más bien las gracias de mi parte porque están contando conmigo y eso significa que de alguna manera me consideran para efecto de apoyar, ¿no?, a los estudiantes de la institución. Entonces, las gracias también en todo caso de mi parte, ¿no? Y por la confianza. Bien, vamos hoy día a tratar de ser siempre lo más sencillos posibles y vamos a hacer una especie de mixtura, ¿no? Porque la violencia no solamente es contra los niños y los adolescentes, sino de alguna manera detrás de todo este fenómeno está la violencia contra la mujer. Entonces, hoy día, justamente con las palabras con las que me ha antecedido la profesora Sara, me da pie a hacer esa mixtura. Y les he preparado un pequeño material que creo que nos va a ser de mucha utilidad. Pero ojo, hay que entender que de repente quien está compartiendo este tiempo con ustedes no pretende enseñarles nada, sino buscar que ustedes, a través de la reflexión, comiencen a darse cuenta de algunas cosas que son parte a veces de nuestra dinámica diaria, de la que a veces no nos damos cuenta, pero de la que sin embargo tenemos que aprender a ser responsables, ¿no? La vida es muy corta, hay que aprender a vivirla y lo ideal sería que aprender a vivirla sea estando lejos de la violencia, ¿no? Para disfrutarla, para vivirla con comodidad, para ser útiles a los demás y también a nosotros mismos, ¿no? Esa es un poco digamos, la idea fuerza que yo quiero promover el día de hoy. Y por si acaso, de repente algunas cosas que se puedan decir puede herir alguna susceptibilidad, pero no lo hacemos con la finalidad de fastidiarlos, lo hacemos con la finalidad de que ustedes, por ejemplo,
opten por la palabra felicidad, ¿ya? Versus lo que sentimos o lo que vivenciamos cuando o somos víctimas de violencia o de repente la ejercemos, ¿ya? Bien, entonces voy a compartir mi material con ustedes, ¿sí? Vamos a compartir un material que he preparado para ustedes. Repito, vamos a tratar de ser lo más breve, lo más simple, lo más didáctico posibles, ¿no? A ver, ustedes me dicen si se está compartiendo la imagen. ¿Se está compartiendo la imagen? ¿La ven allí? Sí, Sí. se está compartiendo. Sí, sí. Grande, ¿no? Expandida, ¿no? Sí, compartiendo. Gracias, gracias. Bien, quisiera que se fijen en esta frase, ¿no? Haz la diferencia, frena la violencia. Es la frase, es el eslogan que ha elegido el programa Aurora este año, el programa nacional Aurora, que es el programa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, porque tiene un contenido muy profundo, ¿ya? Y yo lo vivo prácticamente constantemente en el trabajo que realizo. Cerca del 60% de la población justifica la violencia contra la mujer. Estamos hablando del 60%. Es decir, si estamos frente a 100 personas, 60 de ellas siempre busca una explicación, una justificación para un hecho de violencia contra las mujeres. Y yo aquí les digo, no simplemente contrapongo esa frase y les digo, nada justifica la violencia contra la mujer. ¿Ya? Nada. Es decir, si nosotros creemos que una mujer tiene un comportamiento inadecuado, incluso eso, nada justifica la violencia contra ella. Lo que debo hacer es alejarme de ese entorno de violencia, de ese entorno que de repente, en el cual yo no estoy de acuerdo, pero jamás optar por la violencia contra ellas. ¿Ok? No somos nadie para juzgar. Simplemente hagamos algo saludable. Alejémonos de esa posibilidad de hacer violencia. Y luego, por ejemplo, frenar la violencia, ¿qué significa? Miren, no actuar con indiferencia y saber que todos tenemos un poder frente a hechos de violencia, ¿ya? Voy a comentarles rápidamente, ¿no? Algunos ejemplos. Un ejemplo bien chiquitito, muy simple, ¿ya? De cómo esto lo estamos compartiendo con distintos grupos humanos. Por ejemplo, de repente hay una familia que dice, no, en mi casa no hay violencia, yo me llevo muy bien con mi esposa, o la esposa dice, yo me llevo muy bien con mi esposo, mis hijos también están muy bien, pero de repente al frente de nuestra casa, un vecino le pega constantemente a su pareja o también le pega a los niños. Lo cierto es que se escucha el llanto, se escuchan golpes, se escucha mucho tumulto en ese hogar. Pasan los años y mi hijo, que creció en un hogar libre de violencia, de pronto tiene su enamorada. Y un día te enteras de que tu hijo le pegó a la enamorada. De pronto le llamas la atención a tu hijo, pero si yo no te he criado para que le pegues a tu enamorada, para que le pegues a tu pareja. Papá, si cuando mi vecino le pegaba a su esposa, tú no decías nada. ¿Se dan cuenta de la respuesta que le puede dar el hijo? La violencia no solamente se aprende en el hogar, también se aprende fuera del hogar, porque aprendemos por imitación y aprendemos por la conducta también de los papás. Si los papás actúan frente a la violencia, el niño sabe con el tiempo que la violencia no está permitida y no está bien. Pero si no actuamos frente a la violencia, muchas veces una persona muy cercana a nosotros puede ser protagonista de hechos de violencia, como agresor o como víctima. Por eso que tenemos que frenar la violencia desde el poder que cada uno de ustedes tiene, ¿no? Porque ustedes son personas adultas. Porque ustedes, miren, están haciendo algo muy interesante. Están haciendo que sus manos sean transformadoras. Cuando ustedes acuden al Set Pro, sus manos se acostumbran a ser transformadoras. Entonces, vamos a transformar la vida de nuestros hijos en vidas útiles que contribuyan a hacer crecer nuestra comunidad, nuestra sociedad. Ese es el llamado, ese es el pedido que, por ejemplo, yo les hago. Yo trabajo en el Centro de Emergencia Mujer de Villa María del Triunfo, que ahora se ubica, fíjense, a 2 cuadritas de la comisaría de José Carlos Mariátegui. Estamos allí, pasaje Paul Escobar 105. A 2 cuadritas, menos de 100 metros, ¿ya? Y es doloroso escuchar ahora constantemente, todos los días, mañana y tarde, mujeres que lloran.
no lo digo en son de burla, esas mujeres sufren violencia y se sienten impotentes para enfrentar esos hechos de violencia, ¿no? Y esas mujeres no vienen solas, vienen con sus niños. Podemos evitar la violencia y hacer que la gente progrese y se desarrolle. La violencia no nos permite desarrollarnos, no nos permite lograr nuestros sueños, no nos permite progresar, nos empobrece no solamente espiritualmente, sino que también nos empobrece económicamente, nos quita la posibilidad del sustento también, ¿no? Hay muchas mujeres que son totalmente dependientes de la pareja en el aspecto emocional, en el aspecto económico. Esas mujeres están totalmente desvalidas. Y lo que nosotros queremos es que esto ya no vuelva a ocurrir, que nosotros los varones también asumamos la responsabilidad por lo que nos toca. Bien, vamos a explicar entonces un poco en torno a lo que hemos venido a compartir con ustedes, ¿no? Me dicen si la pantalla se sigue moviendo. ¿He cambiado de imagen? Sí, ayúdenme por favor. Sí se ven, gracias, sí se ven. Perfecto, perfecto, muy bien. Como este tema es violencia dirigida hacia niños y adolescentes, yo quiero compartir con ustedes la siguiente imagen. Miren, la siguiente imagen es bien sencillita. Nos vamos a ubicar aquí en el medio donde dice problemas de aprendizaje. Muchos de ustedes tienen hijos, nuestros hijos van a la escuela. Y cuando los llevamos a la escuela, lo que queremos es que desarrollen capacidades y competencias. Si es que no me equivoco, esa es la terminología todavía, ¿no? Capacidades y competencias. Si me equivoco, ya ustedes me corrigen, ¿ya? Las profesoras sobre todo me van a corregir si es que estoy mintiéndoles. Bueno, lo cierto es que yo quiero que mi hijo vaya al colegio para que aprenda. Pero hoy estamos notando que muchos chicos tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Están yendo a la escuela de repente muy alterados, muy desadaptados por este periodo de pandemia que ha habido, por problemas en la socialización, en la adaptación al ritmo de la escuela, ¿no? Estresados a veces también por el tema virtual, algunos prefieren lo presencial. En fin, hay muchas situaciones nuevas que nos ha tocado enfrentar a nosotros. Y claro, de repente el adulto, mal que bien, aprende, ¿no? Se adapta con mayor rapidez, pero los niños no, porque estamos alterando la naturaleza de su desarrollo y esta pandemia ha sido cruel, porque encima también se ha llevado a seres queridos. Lo cierto es que cuando un estudiante va con problemas de aprendizaje a la escuela, casi siempre los problemas de aprendizaje surgen a raíz de un problema que es anterior, que son los problemas de conducta. Y dentro de estos problemas de conducta hablamos de problemas en la socialización y hablamos también de problemas en la atención, en la concentración, o de repente no. Hay niños que van, jóvenes que van, pero su cuerpo está en el aula, pero su mente está fuera del aula, está en otro lugar, menos aprendiendo, ¿ya? Ahora, pero cuando hay problemas de conducta, tenemos que ver de dónde vienen esos problemas de conducta y buscar la raíz de la raíz. Esos problemas de conducta casi siempre son a causa de problemas emocionales. La pandemia ya trajo sus problemas, ciertamente, pero también hay otra fuente de donde los problemas siempre han estado apareciendo a lo largo de nuestra historia, ¿ya? Esos problemas emocionales devenían, miren, de un fenómeno llamado violencia familiar. Los chicos provenían de hogares donde había violencia y donde la concentración es muy difícil en un hogar donde se ejerce la violencia. Pero, asimismo, queremos decirle que la violencia familiar no es más, miren, no es más que la expresión de otro fenómeno anterior, lo que comúnmente llamamos nosotros violencia de género, es decir, violencia entre hombre y mujer, pero donde lamentablemente, y el saldo juega en contra de nosotros los varones, el 80% de casos de violencia son producidos por nosotros los varones. A ver, un ratito que pase el avión, está pasando un avión. Yo vivo cerca del Jorge Chávez y cada cierto intervalo pasan aviones. Ya está pasando ya. No, el 80% de la violencia que se denuncia en José Carlos Mariátegui básicamente es producida por varones y esos porcentajes se mantienen en casi todo el país. ¿Ya? De cada 10 casos, 8 provocados por varones, 2 por mujeres. Aquí, por ejemplo, hay que asumir responsabilidad, ¿no? Es un poco lo que les comentaba hace unos momentos, ¿no? Un segundito, por favor. Voy a bajarle el teléfono, el sonido al celular. Ahora sí. Muy bien. Fíjense, si no hubiera violencia
mayoritariamente de hombres contra mujeres, no habría violencia de género y tampoco habría violencia familiar. Y al no haber violencia familiar, los problemas emocionales de repente serían menores, ¿no? Porque ya serían provenientes de otras fuentes distintas. Ahora, y si no hubiera problemas emocionales, tampoco habría problemas de conducta. Los chicos irían a la escuela a aprender, a socializar y a compartir sus conocimientos y a disfrutar con el aprendizaje. El aprendizaje no es aburrido. Lo que lo hace aburrido, ¿saben qué es? Es la violencia que los chicos traen en la cabeza y que no les permite, por ejemplo, concentrarse lo suficiente para poder aprender lo que los maestros comparten, ¿no? El principal problema, ojo, no está en el sistema educativo muchas veces, está fundamentalmente en lo que ellos traen de casa. ¿Por qué? Fíjense ustedes, de cada aula de colegio, miren, y ustedes no me dejarán mentir, siempre hay entre 3 a 5 chicos que rinden muy bien, que no tienen problemas con los exámenes, que no tienen problemas con ningún área curricular, ¿no? Y lo curioso es que ustedes miran a las familias de esos chicos que son exitosos en la escuela y se van a dar cuenta que esos chicos, por ejemplo, miran a su papá y a su mamá, dos personas amables, responsables, ¿no? Vienen a la escuela siempre a preguntar cómo va su hijo, ¿no? Colaboran con los maestros, con las maestras. No es casualidad, ¿ya? No es casualidad. Y por lo mismo, nosotros estamos en capacidad también de seguir el ejemplo de esas personitas que son capaces, como dicen, de criar a un hijo en buenas condiciones. Creo que todos estamos en esa capacidad, ¿no? Si por ahí hay alguna variable que nos está afectando y que está impactando negativamente en la crianza de nuestros hijos, hay que identificarla y de repente pedirle ayuda al profesional respectivo para evitar que esto crezca, para que no sea tan grande y que podamos enfrentarlo a tiempo antes que justamente sea demasiado tarde, ¿no? Ahora, esto se los voy a decir de manera muy sencilla. A consecuencia de alumnos que tienen problemas de conducta, problemas de aprendizaje, el estudiante pierde la perspectiva de lo que es la escuela. Y entonces hay muchos que desertan, ¿no? Villa María del Triunfo tiene un número muy alto de estudiantes que desertan, ¿no? No tengo los números ahorita a la mano, pero me los compartieron desde la UGEL cuando hicimos nuestro diagnóstico el 2021, o sea, el año pasado nomás. La pandemia alteró muchas cosas, pero antes de la pandemia los números también en Villa María eran altos, ¿no? El ambiente de pobreza, la desprotección familiar, los padres que trabajan todo el día y a veces sin querer, en muchos casos, descuidan a sus hijos y estos hijos están a merced de personas que están viendo quiénes están desprotegidos para meterse en la vida de ellos y luego jalarlos de repente a las pandillas, ¿no? Y en las pandillas, chicos y chicas practican la promiscuidad sexual muchas veces porque ya no tienen la autoridad de los papás. La autoridad de los papás ya pasó a segundo plano cuando uno forma parte de pandillas. Y en las pandillas también, digamos, se incentiva el consumo de drogas y finalmente muchos de ellos forman parte de lo que hoy llamamos la delincuencia y que son parte de la inseguridad ciudadana, ¿ya? Esta cadenita yo la voy a compartir ahora, se la voy a dejar a la profesora Sara también, ¿ya? Y en algún momento, de repente, a manera de imágenes, se lo pueden compartir a ustedes, ¿no? Para que lo tengan, digamos, como información que puedan compartir a otras personas también, ¿no? Ustedes tienen que convertirse en orientadores también. No me escuchen solamente para ustedes, compartan la información. Muy bien, vamos a seguir rápidamente. Miren, si hablamos de violencia contra los niños y los adolescentes, acuérdense, la violencia inicial es de género, ¿ya? Y viene generalmente provocada por los varones y las mujeres. ¿Debido a qué? A que hemos instalado una idea basada en la desigualdad, en la cual, por ejemplo, los hombres tenemos el privilegio, miren, de mandar, de tener libertad, entre comillas, de repente de no tener que pedirle permiso a nadie para hacer las cosas, ni siquiera a nuestra pareja, pero donde nuestra pareja, para hacer cosas, por un tema cultural, porque así les han enseñado, ellas sí tienen que pedir permiso a él, al jefe del hogar. Y ellas sí tienen que dedicarse, básicamente, ¿no?, a las tareas domésticas. Una mujer que no se dedica a los hijos es mala madre. Una mujer que no cuida su hogar y lo deja sucio, de repente no hace limpieza, es una mala mujer. No es la mujer con la que sueña de repente la mamá de cualquiera de estos hombres. La mamá de cualquiera de estos hombres piensa en esa mujer que se encargue de sus nietos, que se encargue de la limpieza del hogar, que se encargue de cocinarle la comida a sus hijos. Si esta mujer no hace eso, es una mala mujer.
Y de pronto, como dicen, hay muchas mujeres a mí que se me han acercado, suegras, en condición de suegras, diciéndome, a mí no me gusta la esposa de mi hijo, no me gusta su pareja, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no se dedica a la casa. Fíjense que esa idea de desigualdad está instalada incluso en mujeres, con respecto a quienes, sobre todo a las nueras, las esposas, las parejas de sus hijos. Esa idea de desigualdad es la idea que trae justamente como base la práctica de la violencia, ¿ya? Y poquito a poquito vamos a ir explicándolo. Fíjense aquí. Cuando nacen hombres y mujeres, nosotros a esto que ustedes ven en la pantalla le llamamos los mandatos sociales, ¿ya? Tenemos mandatos para hombres y para mujeres. Cuando nace el niño, le ponemos de repente ropa celeste, ¿no? Y decimos que los hombres tienen que ser hombrecitos, estables y firmes, seguros, y no tienen que tener miedo a nada, por eso que tienen que ser aventureros, ambiciosos e independientes, ¿no? Independientes, ¿se dan cuenta? O sea, no tenemos que pedirle permiso a nadie, no tenemos que tener miedo a tomar responsabilidades, ¿no? Incluso teniendo pareja. Somos supuestamente seres racionales, pero eso de racional es un mito. Ahora les vamos a decir por qué eso de racional es un mito. Tenemos que ser las cabezas de la familia. Ustedes no me dejarán mentir, censos que se hacían en el Perú, el chico que censaba, la chica que censaba, decían, ¿quién es el jefe del hogar? ¿No? ¿O dónde está el jefe del hogar cuando no salía un hombre a recibir al encuestador? ¿No? Tiene que ser realista y hábil, resolver todos los problemas y tiene que ser esto, agresivo. Pero las mujeres, decíamos, también reciben un mandato social cuando nacen, ropa rosadita y tienen que ser coquetas, presumidas, ¿no? Ellas tienen que lucir para que un hombre las elija. Tienen que ser serviciales y atentas. Por eso que muchos hombres, cuando sus parejas salen del hogar, porque trabajan, porque estudian o porque cumplen algún otro rol, fíjense así, muchos hombres tienen conflictos con sus parejas, porque muchos hombres consideran que la pareja es para que les brinde servicio a ellos. Desde servicios domésticos, desde servicios, los servicios de madre que tiene que brindar, ¿no? Hasta los servicios de carácter sexual, ¿no? Ella tiene que estar dispuesta para él cuando él tenga ganas, ¿no? Pero ella tiene que guardarse, como dicen, sus deseos muchas veces, porque no es bueno, pues, decirle a su pareja, oye, tengo ganas, ¿no? De pronto la pareja comienza a dudar, oye, ¿y esta de dónde me ha salido, no? Él es el que puede solicitar tener relaciones, generalmente. Estamos hablando de una relación básicamente machista, ¿ya? Donde él prepondera. Ella no, ella tiene que inhibirse y esperar a que su varón se lo pida. Ellas tienen que ser emotivas, emocionales, habladoras, ¿no? Los hombres no hablamos mucho, ¿no? Los hombres somos determinativos, firmes, ¿no? Pocas palabras. Ellas no, ellas sí pueden ser habladoras. Ellas tienen que ser sensibles, afectuosas, muy cuidadosas y delicadas, sobre todo con su apariencia, ¿no? Discretas y prudentes, no pueden hablar mucho de sus deseos, las cosas que se imaginan en la mente. Los hombres sí, nos reunimos en un ambiente y nosotros nos despachamos con lo que decimos, ¿no? Podemos hablar de mujeres, podemos hablar de sexo. Las mujeres de repente no tienen esa posibilidad de ser tan abiertas como de repente a los hombres nos han formado, ¿no? Y finalmente tienen que ser dependientes. ¿Pero dependientes de quién? De él. Eso se llama mandatos sociales. Y eso se instala en nuestra cultura desde la crianza. ¿Mm? Yo no tengo hijas, me gustaría tener hijas, ¿ya? Pero les dejo este comentario. Si yo tuviera hijas, le enseñaría a utilizar el taladro, les enseñaría de repente a utilizar una caladora, les enseñaría a utilizar un soplete para pintar. Yo fui carpintero hace varios años, ¿no? Entonces, a mí me gustaría enseñarle, si yo tuviera una hija, a usar las herramientas que tradicionalmente se cree que son de hombres, porque basta que la tenga en su mano y aprende a usarlas. Esa mujer, esa niña, tiene cerebro, tiene cabeza, puede pensar, es capaz. Yo no me como la idea de que una chica tiene que ser solamente así. No estamos negando que sea así, sensible, emotiva, puede serlo, pero también puede ser segura, puede ser firme, ¿no? Puede ser muy racional, puede ser una mujer muy independiente. No tiene por qué, como dicen esto, ser exclusivo de los varones. Pero durante muchos años hemos creado una cultura, hemos creado una comunidad
donde el hombre tiene que ser de una forma y la mujer de otra. ¿Ya? Entonces, muy bien, a partir de esas creencias, fíjense, vamos a avanzar un poquito más, ¿no? Vemos que el hombre tiene que ser esto de aquí, sí o sí. Esa debe ser la resultante de ser hombre. Por eso que hasta en la sierra, en nuestra sierra, ahí muy cercano a nuestra costa, a nuestra ciudad, generalmente los hombres estudian hasta la secundaria y posiblemente más. Pero muchas niñas solamente estudian hasta la primaria, porque bueno, ellas van a conseguir marido, pues no necesitan estudiar más, ¿no? Y eso también es cultural. Podemos cambiarlo, porque eso ha significado para la mujer violencia y maltrato, ¿ya? Y muchos hombres, sin embargo, estamos muy contentos de que las cosas sean así. Por eso que, aunque parezca una broma, y aunque muchos hombres se ríen con esto, fíjense que hay una canción que dicen pisao, pisao. Es como si para el hombre estuviera prohibido seguir recomendaciones de su pareja, seguir consejos de su pareja, seguir las indicaciones que ella le pueda dar, porque yo estoy convencido que las mujeres en muchos aspectos saben más cosas que nosotros los varones. Y así como nosotros podemos enseñar, porque de repente hemos recibido educación, las mujeres también pueden enseñar, porque son seres humanos que aprenden como nosotros. No hay ninguna regla que diga que los hombres sí o sí son más inteligentes que las mujeres. No hay ninguna. Es un mito, es una creencia. Lo hemos inventado. ¿Y lo hemos inventado para qué? Para generalmente crear esa desigualdad que todavía existe y que, ojo, genera violencia. Cuando una mujer supuestamente quiere entender ella que no nació para servir solamente, sino también para crecer, para desarrollarse, esa mujer muchas veces, a pesar que pretende ser independiente, cuando ella opta por sus derechos, termina incluso siendo víctima de violencia. Porque hay muchos hombres que no aceptan que esta mujer se salga de ese rol que a él le enseñaron ella tenía. Ella nació para la casa, para los hijos, para la comida, para el lavado de ropa, para el planchado de ropa, para la limpieza de la casa. Pero si esa mujer se quiere salir del molde, muchos hombres optan por la violencia para ponerla en su sitio, para que no se salga de ese molde con el que ella fue criada. Sí me dejo entender, ¿no? Si por ahí alguien quiere preguntar, opinar, interrúmpame, no hay problema. Por ahí podemos de repente contestar algo y no esperar de repente hasta el final, ¿no? Si es que alguien quiere participar, no hay problema, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, miren, aunque nos duela a los hombres, hay que ser sinceros. Fíjense aquí, esta es una estadística de marzo 2020, cuando comienza la pandemia, a febrero 2021. 121 feminicidios, 260 tentativas de feminicidio. Si estas mujeres hubieran muerto, estaríamos hablando de 361 víctimas de feminicidio. Miren, 11.601 mujeres, adolescentes y niñas reportadas desaparecidas. La pregunta es, ¿las mujeres desaparecen? Yo estoy ahí, ahorita estoy hablando con ustedes. ¿De pronto puedo desaparecer? No creo, ¿no? No creo que tenga ese poder para desaparecer. 1.189 niñas y adolescentes dieron a luz tras violación sexual. Y aquí ya nos estamos entrando pues al tema de la violencia contra las adolescentes y las niñas en su versión de violencia sexual. Eso es lo que está pasando. Y claro, yo no creo que el que viola a una menor es mujer, ¿no? Para que salga a luz, perdón, para que estas niñas o adolescentes den a luz, tiene que haber sido un varón el que las haya violado, ¿no? Por eso decimos que hay una violencia que se sigue practicando, pero que no se quiere reconocer, ¿no? A un sector muy grande de la población todavía le cuesta reconocer que existe la violencia de género. Y por eso, miren, un comentario nada más, me salgo un poquito del tema, un comentario chiquitito. Se está promoviendo un proyecto para que el Ministerio de la Mujer se llame Ministerio de la Familia. Nosotros no negamos que hay violencia en la familia, ¿ya? No lo negamos, pero acuérdense de lo que les acabo de decir. La violencia en familia no es más que la expresión de la violencia de género, es decir, la violencia de los hombres contra las mujeres principalmente, ¿ya? También hay violencia de mujeres contra hombres, pero ya saben, es muy chiquita
en comparación a la violencia que hacemos los hombres. Vamos a seguir avanzando y miren aquí. Esto es lo que les decía hace un momento. La realidad es más fuerte que a veces esos comentarios que niegan el fenómeno de la violencia de género, ¿no? De cada 10 casos, ya saben, 8 son provocados por varones y 2 son provocados por mujeres. Y ojo, la violencia de las mujeres va en aumento, pero no es porque de pronto las mujeres demostraron que son más violentas que los hombres, no. Si esta mujer, miren aquí, ella que recibe violencia constantemente, ¿ya? ¿Cómo estará ella? ¿Tranquila, estable o tal vez alterada? Es una pregunta que tenemos que hacernos y darnos una respuesta también. Esta mujer no puede estar feliz, no disfruta de repente de su vida, ¿no? Está tensa, está presionada constantemente, está oprimida. Obviamente esta mujer puede sufrir alteraciones emocionales, claro que sí. Violencia psicológica, la violencia física la daña también. Vivir con ese estigma todo el tiempo y saber que no puede salir de esa situación, obviamente esa mujer que en un momento recibe violencia se puede convertir con el tiempo en una bomba de tiempo y reventar. Y puede provocar violencia con el tiempo, ¿no? Puede provocar violencia, claro que sí, pero no es porque de pronto esta mujer se sienta más que los demás. La violencia que ella puede provocar es una violencia reactiva, es producto de la violencia que ella sufre. Y a eso hay que prestarle mucha atención, porque a veces se van a enterar ustedes de que hay una mujer que violentó a un hombre y hay algunos hombres que comienzan a decir, ya ven, las mujeres también son violentas, las mujeres también son violentas, y no se dice nada de la violencia de las mujeres contra los hombres, ¿no? ¿Por qué Ministerio de la Mujer y por qué no Ministerio del Hombre? Dice. La historia nos ha demostrado que cuando hay guerras, a las mujeres se les viola. Cuando entra un ejército a una población, las mujeres terminan siendo violadas. ¿Para qué? Para humillar justamente al enemigo, para humillar al rival. ¿Dónde lo tocamos más al rival? Al rival, al enemigo, lo tocamos cuando tocamos a sus mujeres. Eso ha ocurrido en el Perú, en la guerra con Chile, por ejemplo. Por eso que las mujeres en Tacna se rapaban el cabello para ser feas, para no ser atractivas, para no ser violadas por los invasores de aquella época. A las mujeres siempre se les hace pagar el más alto precio cada vez que hay un fenómeno o un problema de orden social. Y cuando de pronto las mujeres comienzan a ser violentas, queremos justificar y decir, las mujeres también son violentas. Ojo, les estamos enseñando a ser violentas. Lamentablemente les estamos enseñando. Y los números pueden crecer. Sí, pueden crecer porque mientras más violencia sufran, de repente más violencia van a devolver. ¿Ya? Seguimos avanzando. Miren, y como hemos hablado de la violencia contra las mujeres, yo quiero compartir con ustedes, esto nos puede servir muchísimo para entender lo que pasa en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con familiares, ¿no? O cuando escuchan noticias acerca de casos de violencia contra la mujer. Aquí ustedes ven arriba un hombre, está en lo más alto de la cúspide. Él es el que manda en la casa. La segunda a cargo es ella. Cuando él hace violencia contra ella, ella se llena de tensión. Ella recibe violencia, pero esa violencia que ella recibe la hace vivir así, como les he dicho hace un momento, tensa. La violencia te destruye, te convierte en una bomba de tiempo. Y muchas veces esa violencia que ella recibe la descarga no contra su agresor, porque de alguna manera ella se siente en una situación de inferioridad frente a su agresor. Pero ella sí descarga lo que está sintiendo contra de repente el hijo mayor en un primer momento, y este hijo mayor descarga también esa violencia que no puede devolvérsela a su madre y a su padre contra el hijo menor. El niño al final no puede devolver esa violencia a los más grandes porque tienen más poder y generalmente descarga su violencia con alguien que de repente está en la casa en una situación de indefensión, quien es la mascota. A este fenómeno le llamamos la escalera de la violencia.
Pero ojo, esta escalera de la violencia tiene otra versión que tiene que ver como, a ver, es la continuación de esta escalera. Vamos a verla, ¿sí? La vamos a mostrar. Fíjense aquí estaba el niño pateando al perrito. Pero miren, esa violencia que este niño desata contra su mascota, más adelante puede ser, por ejemplo, la violencia que el mismo niño, ya habiendo crecido, desata contra su pareja. Y es la misma violencia que él de repente no solamente la va a trasladar a su pareja, sino que también de repente la va a trasladar a sus propios hijos cuando los tenga, ¿no? Pero generalmente esa violencia no se queda solamente en la pareja y en los hijos, sino que cuando sale a la comunidad, generalmente va a tener mucha predisposición para poder pelearse con cualquiera en el medio. Y eventualmente esto explicaría por qué en algunos casos también los índices de criminalidad aumentan, ¿no? Esa violencia que se aprendió, fíjense, ¿no? Desde casa, ¿en qué se ha convertido? En esa violencia que puede generalmente, ¿no? Generar muertes. No solamente feminicidios, sino muertes en la calle, ¿no? Porque no se puede pensar, fíjense ustedes, vamos a recordar un poquito la historia, cómo hace muchos años existía una banda llamada Los Destructores, ¿sí? Y ellos robaban con arma de guerra a los bancos. Y claro, mataban personas, mataban policías, ¿no? Y se llevaban el dinero. ¿Ustedes harían eso si necesitaron dinero? Yo a veces necesito dinero, de repente a veces necesito para algunas cosas, algunos proyectos que quisiera hacer, pero no me atrevo a salir a la calle con un arma de fuego y asaltar un banco, y matar policías, y matar gente por aquí y por allá. ¿Ustedes se atreven? No. No, ¿no? Entonces pregúntense ustedes por qué ustedes no lo harían y otros sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos otros y ustedes? ¿No? Hay una diferencia, ¿no? De repente aquí hace falta que hagamos lo que hasta hace unos 30 y tantos años atrás, yo por lo menos lo aprendí en televisión, veía una serie de dibujos animados que se llamaba Los Thundercats. ¿Se acuerdan de ellos? Sí. Sí, dicen por ahí, ¿no? Claro, personaje principal, Leono. Leono. Ah, tan al día, ¿ves? A pesar de los años, ¿no? León. Y él cuando no podía de repente no descubrir, ¿no?, la causa de un problema, ¿a qué cosa recurría? ¿A qué objeto recurría? Qué interesante sería tener esa espada, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Y Al decir, augurio. la espada, ¿no? Claro. Y decir, espada del augurio, quiero ver más allá. ¿Más allá de qué era? Evidente. De lo Lo evidente, evidente. ¿no? Se sonríen porque recuerdan, creo, su infancia, ¿no? Su juventud, ¿no? Claro. Dibujitos animados que por ahí nos traían algunas lecciones, ¿no? Entonces, fíjense, a veces hay que mirar un poquito más allá de lo evidente y no juzgar solamente lo que vemos directamente con nuestros ojos. Hay que agudizar la mirada y profundizar para también poder contribuir en la solución de un problema, ¿ya? Yo trabajo, miren, aquí en Villa María con adultos y jóvenes. Tengo un proyecto que se llama Hombres por la Igualdad, pero también tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes de colegios. He trabajado con jóvenes del Limatambo, con jóvenes, por ejemplo, del San Martín de Porres, ¿no? Y pretendo llegar a otras comunidades de estudiantes también, cuarto, quinto año. Hay unas conversaciones bien bonitas que se hacen con ellos, ¿no? A veces hablamos, por ejemplo, de la violencia que reciben y les cuento yo historias y las chicas sobre todo se ponen a veces a llorar, ¿no? No, mi deseo no es que lloren, pero si con lo que conversamos llegan a llorar, es porque hay un sentimiento ahí guardado, ¿ya? Pero yo prefiero que lloren, ¿saben por qué? Porque si no lloran, todo se queda dentro y se convierten en una bomba de tiempo. Preferible es que lloren porque de esa manera exteriorizan, ¿no?, sus sentimientos, liberan esa presión que tienen por dentro
y aprenden sobre todo a comprender de repente el pasado de sus padres, de sus familiares, aquellos que de repente debieron amarlos, pero que por distintas circunstancias de la vida terminaron maltratándolos a ellos, ¿no? Eso es lo que muchas veces ocurre. Y tratamos de explicarles por qué. Y siempre les decimos a ellos, ¿no? Mira, de repente tu padre te quería. El problema es que no sabía cómo expresarlo. De repente lo que él aprendió fue que golpeándote, tú te ibas a enderezar, si es que él creía que estabas yendo por un camino torcido. Fue lo único que él supo. Y en algunos casos, cuando los padres abandonan a sus hijos, les digo, ¿no? De repente, en parte, era mejor que él se fuera, porque si hubiera vivido contigo, no hubiera podido compartir nada contigo. Al irse, por lo menos te dejó un regalo. Ese regalo se llama la vida. Más no te pudo dar. Si se hubiera quedado, de repente te hubiera hecho daño. De repente yéndose, por lo menos como dicen, te dejó el regalo para ti. Ahora te toca a ti hacer un buen uso de ese regalo llamado vida. Y una de las cosas que les recomendamos siempre es perdonar. Porque justamente de repente hay que recordar algunas palabritas por ahí. Me acuerdo de la Semana Santa, ustedes de repente se van a acordar de la Semana Santa también, que había una persona que decía así: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿De quién estoy hablando? De Jesús. Ya, pues. Entonces la religión no debe ser solamente teoría, debe ser práctica, ¿no? Si ustedes lo escuchan a él decir, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, entonces hay que practicarlo también, ¿no? Y no ir con ojo por ojo a veces, ¿no? A veces practicamos mucho el ojo por ojo en lugar de practicar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay circunstancias en la vida que nos tienen que ayudar, ¿no? A establecer la reflexión como la mejor forma de solucionar los problemas. Miren, la palabra reflexión la utilizan muchos. La palabra reflexión significa, más allá de reaccionar, piensa, toma aire, detente un ratito y piensa, ¿qué es lo mejor? ¿Reaccionar abruptamente o respirar, llenar nuestra cabecita de oxígeno y comenzar a entender por qué pasó, por qué lo hicieron, por qué a mí me pasó, ¿no? ¿Por qué esa persona que debiera haberme querido tanto, protegido, amado, ayudado a crecer, no lo hizo? Pero finalmente, como dicen, te queda el regalo para ti. Así que cuida el regalo, cuida tu vida, ¿no? Y sigue adelante. Eso es lo que generalmente nosotros recomendamos muchas veces, ¿no? Es difícil, no digo que sea fácil. Aquí yo lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Pero para quien lo ha vivido, a veces no es tan fácil aceptar eso. Y le toma tiempo curarse un poco. Le toma un poquito de tiempo, ¿ya? Pero si no iniciamos el camino nunca, bueno, nunca vamos a llegar al destino, ¿no? Así que hay que comenzar con algo, ¿ya? Muy bien. En otros casos, por ejemplo, vemos que hay hogares que de repente también son muy fríos. De repente no hay golpes, entre comillas, no hay maltratos, entre comillas, pero fíjense, a veces hay lugares donde a los hijos, a las hijas, se les niega el afecto. Y encima de que les negamos el afecto, miren, los maltratamos. Si ya negarle el afecto era perjudicial para el hijo, para la hija, imagínense que encima maltratemos a la persona. Es terrible, ¿no? Es terrible ponernos en ese plano, ¿no? O sea, encima que le niego mi cariño a esa persona que de repente en la televisión ha visto que el papá es el superhéroe, que el papá es el que te saca de todos los problemas, que la mamá es lo más dulce que te ha dado, como dicen, el universo, ¿no? Es la imagen de la ternura. La televisión te vende esa imagen, pero ese mismo personaje que está en mi casa no parece ser el de la televisión, ¿no? La mamá llena de ternura y el papá de repente, ¿no? Ahí fuerte, valiente, protegiéndonos de todos los peligros que existen a nuestro alrededor.
O sea, encima de que les negamos a veces el afecto, encima los maltratamos. Y así crecen muchas veces nuestros niños y nuestros jóvenes. Sino porque hay mucho consumo de drogas, sino porque hay mucho embarazo adolescente, ¿no? Reemplazan el sexo debido a la falta de cariño que tuvieron en los primeros años, ¿no? Reemplazan, por ejemplo, el cariño que no tuvieron con el consumo de drogas, ¿no? Reemplazan a veces lo que no tuvieron en cariño, miren, con el abandono de las clases. No están motivados para aprender porque esas carencias trajeron como consecuencia que se dejara, que se dejara estar, que dejara de ser responsable, que dejara de crecer. En la cabeza, el vacío emocional termina siendo muy fuerte y muy perjudicial para el desarrollo de nuestros hijos e hijas, de nuestros niños y niñas, porque ellos son población vulnerable. No en vano decimos Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. ¿Quiénes son vulnerables? Los niños, porque están creciendo. Los niños porque todavía no han terminado de desarrollarse. Los niños porque todavía no tienen experiencias suficientes. Los niños porque mientras más chiquititos, menos uso de razón y más emotividad, ¿no? Vamos a ver a continuación. Miren, esto les decía hace un ratito, ¿no? Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables. Nuestros niños cuando nacen son vulnerables, pero a veces, de repente en algunos hogares, los hacemos aún más vulnerables. O sea, no es la calle quien los hace vulnerables. Cuando nos quejamos, cuando nos molesta, ¿no? Que una niña, un niño han sido violados, han sido ultrajados, o cuando nos molesta, por ejemplo, que un chico fue, digamos, lesionado por sus propios compañeros de estudio a causa del bullying, ¿no? Entonces nosotros decimos, qué horror, qué desnaturalizado es ese tipo, cómo le puede hacer eso al niño, oye, qué tipo de compañeros, son unos desgraciados, cómo le van a hacer eso a su compañero de estudio. Pero esos mismos victimarios, muchas veces en algún momento de su vida, también fueron víctimas. Y nuestros hijos se convierten en víctimas no por lo que hacen esa gente de afuera. Es decir, sí por lo que hace esa gente de afuera, pero fundamentalmente porque nosotros los hacemos más vulnerables y los predisponemos a que sean víctimas, no dándoles cariño, no dándoles afecto, no dándoles lo que tanto se necesita y es indispensable en los primeros años de vida. ¿Mm? Esta relación de igualdad es la que nosotros buscamos, ¿no? Cuando exista esta relación de igualdad entre hombres y mujeres, pero, ay, caray, caray, caray. Mejor les voy a decir esto, ¿ya? Miren, me estaba equivocando aquí. Los hombres y las mujeres no son iguales, ¿ya? Somos diferentes, tanto por el color de nuestra piel, por nuestra raza, nuestra altura, nuestra contextura. Somos muy diferentes en realidad, hasta en gusto somos diferentes. Pero esa igualdad de la que nosotros hablamos hoy día es la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos, ¿ya? Para no confundir un poco nuestro discurso. Igualdad de derechos y oportunidades. Porque todos somos distintos en realidad, ¿no? Ese es nuestro objetivo de hoy día, ¿no? Si logramos esa paridad entre hombres y mujeres, a la vez comenzamos a desaparecer todo el resto de los rezagos de violencia que alguna vez surgen a partir de nosotros, ¿ya? Pero voy a compartir más ideas con ustedes para que ustedes se puedan dar cada vez, para que podamos llegar a la raíz de repente, ¿ya? Ojalá que podamos llegar a la raíz. A ver, rápidamente, fíjense, les comparto este eslogan. Hay muchos padres, por ejemplo, que cuando llevan a sus hijos a la escuela y sus hijos no responden, ¿ya? Nosotros utilizamos, como dicen, el castigo o la amenaza, ¿no? Y es más, por ejemplo, ¿no? Los dañamos a nuestros hijos con la finalidad, dicen, que aprendan más. Hace, no sé ahora, la verdad que he perdido un poco la pista de esto. Hace un tiempito hay dos colegios particulares grandes, muy conocidos. Creo que uno de ellos era el Trilce, que decía, vive la universidad desde el colegio. Y había otro colegio, el Pamer, que decía, exigimos más.
yo no voy a criticar cómo trabajan por dentro, ¿no? Cada institución tiene su forma de trabajar, pero lo que yo quiero comentar es simplemente el eslogan. El eslogan vende la idea de que lo principal en el estudiante es el cerebro, ¿no? Exigimos más. Y luego lo otro es, vive la universidad desde el colegio. Es decir, nos preocupamos solamente del aspecto intelectual. Pero, y la pregunta es, ¿y dónde quedan las emociones? Es decir, miren, una forma de maltrato es pedirle a los hijos que estudien, solamente que estudien, que estudien, que estudien, y si les va mal, castigarlos. Esa es una forma de maltrato. Pero cuando los niños, por ejemplo, son tratados con afecto y con cariño, ¿ya? Normalmente son chicos que luego, en el aspecto intelectual, rinden muy bien. Les va muy bien en la escuela, porque primero se sienten queridos por papá, mamá o quien los está cuidando. Producto de esa felicidad es que la inteligencia se desarrolla. No es al revés. Muchos piensan que, no, primero lo intelectual, ¿no? Y después las emociones no importa, pues si los desarrolla o no la desarrolla, ya pues es problema de cada quien. Pero primero es el estudio, dicen muchos. Yo también estoy de acuerdo, el estudio es importantísimo, pero el estudio es importantísimo en un chico, en una chica feliz. Y había un colegio, ahora sí no voy a decir el nombre porque vayan a decir que estoy haciendo propaganda. Dice, el eslogan de ese colegio es, aprendes más cuando estás feliz. Yo quiero compartir aquí, miren, no es el mejor ejemplo. Yo tengo dos hijos, uno de 10 años y otro de 8, ¿ya? Cuando yo quiero ayudarlos en sus tareas de colegio, los dos me chotean. No, papá, yo lo hago solo, me dice. Me botan. Yo lo hago solo, dice. Ah, bueno, le digo, ya si quieres hacerlo solo, yo te quiero ayudar, pues si no quieres, no quieres, pues digo, ¿no? Pero sí los miro, o sea, son muy seguros al hacer sus tareas, no tienen mayores dificultades, no tienen mayores problemas. Y yo sí les puedo compartir esto, ¿no? Sus primeros 5 años de los dos han sido, digamos, muy buenos, ¿no? Tanto su mamá como yo creo que pensábamos igual en ese aspecto y los dos están creciendo muy bien en la escuela. ¿Mm? Claro, nada es perfecto, por ahí pueden tener algunos defectos que todavía no conozco, ¿ya? Y eso me exige a mí ser vigilante. Por eso les decía, ¿no? No es el mejor ejemplo, pero algo puedo compartir de mi experiencia como padre, ¿no? Y ojo, nunca, aunque no lo crean ustedes porque siempre me dicen que no me creen, nunca les he pegado. Pero tampoco nunca me ha entrado por la cabeza pegarles, ¿no? Ni insultarlos tampoco. ¿Ya? Nunca me ha entrado por la cabeza, se los digo con toda sinceridad. Y no me cuesta mucho trabajo, ojo, no me cuesta trabajo evitar pegarles ni gritarles. No entra en mi cabeza, en mi esquema de ser papá, hacer eso. Por eso que no me es difícil. Vamos a ver, miren, el tema es este, ¿ya? Que a muchos de nosotros, a mí también me han enseñado, pero ojo, felizmente no lo practico, creemos que la disciplina entra por el castigo. Y yo les propongo a ustedes, ¿no? Que la disciplina entre por el afecto. Que la disciplina entre por el afecto. Y se van a dar cuenta que ese niño, sin necesidad de que le estén obligando a nada, sabe lo que tiene que hacer. Porque primero, emocionalmente, es un niño sano. Ahí les dejo las dos imágenes para que ustedes las puedan visualizar y puedan, como dicen, internalizar, ¿no? Lo que esas dos imágenes nos están diciendo que podemos hacer, ¿no? Yo conozco muchos hombres buenos en Mariátegui. Miren, he trabajado con bastantes varones en Mariátegui. Tengo ya 5 años trabajando en la zona. Y hay varones que me han apoyado mucho en el trabajo. Pero sin embargo, cuando los veo con sus hijos, a algunos de ellos le gritan a sus hijos y los tratan mal. Y yo espero, ¿no? Que el chico, su hijo, se retire y me pongo a conversar con ellos. ¿Qué es lo que tú deseas de tu niño? Le digo, de tu hijo. Todos dicen que estudie, ¿no? Que se desarrolle, obviamente, ¿no? Que esté bien en el colegio y que sea un hombre de bien. Y les pregunto, ¿y de la forma como lo hiciste,
Un ratito, perdón, el teléfono está alzadito. Ya. Yo le digo, un ratito ya. Y yo les digo, de la forma en que lo estás haciendo, ¿tú crees que logre el objetivo que persigues? Siempre les digo, ¿no? Estoy de acuerdo que tú quieras lo mejor para tu hijo, pero el problema es el camino que estás eligiendo. Piénsalo nada más. A ver, mañana conversamos, le digo. Le doy tiempo para que lo piense, ¿no? Porque mi trabajo actualmente con el programa Aurora es justamente ese, ¿no? Apoyar a los varones, conversar con ellos, con los varones a los que estamos formando, ¿no? Porque la idea es que cambiemos un poquito el panorama, la perspectiva con la que hemos crecido, que no ha dado generalmente mayores frutos positivos y que justamente, ¿no? A partir de ello comiencen ellos a reflexionar y a darse cuenta, ¿por qué utilizo algo que no funciona? A ver, vamos a probar algo que no conocía, a ver si es cierto, ¿no? Entonces la disciplina por afecto, de repente es ese algo que no conocen. A veces los desespera porque dicen, no, es que se demora mucho, que esto, que el otro. Yo le digo, tienes que darle tiempo al tiempo. Hace años, miren, les cuento una experiencia. Mi papá tenía una radio Philips, esas radios, una caja cuadrada, grandota. Bueno, él la compró cuando era joven y la radio le duró como 20, 25 años, le habrá durado, calculo yo. Pero llega un momento en que esa radio, pues, su voz, la voz, el volumen de la radio variaba. O sea, era bien fastidioso escucharla. ¿Qué hacía mi papá? Le metía un golpe a la radio, ¿no? Como zamaqueando un poquito a la radio. La radio se recuperaba, ¿ya? Se recuperaba el volumen de la radio, pero al poco tiempo volvía a fallar el volumen. Y otro golpe. Llega el momento en que de tanto golpe, la radio se descompone totalmente. Eso es lo que sucede cuando aplicamos la disciplina por castigo. Te puede funcionar al principio, por miedo, por autoridad, de repente por dolor, ¿ya? Pero con el tiempo terminas justamente malogrando a tu hijo. Eso es lo que mayormente ocurre, ¿no? Pierdes más de lo que crees ganar. Y mucha gente lo sigue aplicando, a pesar de que esa fórmula no ha dado resultados en términos generales, sino que más bien ha extendido la violencia como una forma habitual de comportamiento de una sociedad que quiere lo mejor para sus miembros, pero que termina justamente malogrando a todos esos miembros, ¿no? Vamos a practicar de repente la disciplina por afecto. Y ojo, tampoco les estoy diciendo que sea fácil para papá y mamá, sobre todo cuando papá y mamá, de repente algunos de ustedes, cuando han sido niños, cuando han sido adolescentes, lamentablemente no tuvieron la oportunidad de recibir afecto de papá y de mamá. Yo mismo, por ejemplo, mi papá era para mí una excelente persona como padre, era muy responsable, pero no era muy afectuoso, no era mucho de abrazarte, apapacharte, no era así. Y créanme que a mí me costó también con mis hijos romper esa, digamos, romper esa dinámica, ¿no? Yo con mis hijos sí soy así, afectuoso, cariñoso, los abrazo, los beso, ¿no? Y juego con ellos, ¿no? Lo que a veces no hacía mi papá. Pero mi papá a su manera nos quería. Lo que pasa es que él tampoco recibió afecto. Y para él era difícil dar afecto, muy complicado. Estaba bloqueado de repente para dar afecto. Yo comencé a darle más bien afecto desde los 24 años hacia arriba, porque desde los 24 años hacia arriba tuve una buena relación con él. Yo le besaba en la cabeza porque era medio calvito, ¿no? Lo abrazaba, le tomaba con mis manos sus mejillas, ¿no? Y él, que era un hombre machista, bueno, al principio le costaba, pero después le comenzó a gustar, ¿no? Después le comenzó a gustar recibir caricias. Los hombres somos muy formados, como dicen, a la rigidez, ¿no? Y esa rigidez es la que no nos permite, como dicen, explotar nuestro lado humano, ¿ya? Hay que abrirnos a esa posibilidad, hay que abrirnos poquito a poco. Ahora les voy a ofrecer algo sobre todo a los varones, ¿ya? Muy bien, fíjense aquí, ya estamos llegando al final de nuestra reunión. Yo a la profesora Sara le voy a compartir este enlace, ¿ya? Este personaje de aquí, Daniel Siegel,
Ya es un médico norteamericano y esto es una página web donde hay un artículo de él acerca de lo que nos hemos olvidado hacer con nuestros hijos, ¿ya? Él dice, aprendamos juntos para sumar por la educación. Dice, algunos padres creen que disciplina significa castigo, cuando en realidad significa enseñar. Fíjense, significa enseñar. Palabras sencillitas, ¿no? ¿Por qué pensamos en el castigo cada vez que de repente nuestro hijo no hace algo que nosotros creemos él debe hacer? ¿Por qué está tan introducida, tan internalizada la idea del castigo como la solución a esos problemas que se presentan en nuestros hijos? Bien. Vamos a invitarlos a ustedes a lo siguiente, ¿ya? Nosotros somos adultos y así como les hemos dicho, ¿no? Ver más allá de lo evidente, a veces también tenemos que ver más allá de lo evidente dentro de nosotros. Muchas de las cosas que hacemos obedecen a algo que ha pasado por nosotros. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos basadas, en nuestra experiencia personal. Pero nuestra experiencia personal, si de repente no ha sido la más agradable, por lo menos debe servirnos como modelo para aprender a que otros ya no deben pasar por lo mismo y que no es necesario que pasen por ello, ¿ya? Sino que tienen una oportunidad de tener mejores oportunidades. Les voy a compartir esto, se los voy a leer. Dice, cuando nos curamos a nosotros mismos, sanamos la siguiente generación que sigue. Piensen en sus hijos, son la siguiente generación que sigue. El dolor se pasa a través de la línea familiar hasta que alguien esté listo para enfrentarlo. Ustedes tienen que ser los que estén listos para enfrentar eso. Sentirlo, sanarlo y dejarlo ir. Entonces, cuando vemos algo que no funciona en nuestros hijos, no pensemos en castigarlos a ellos. Tampoco pensemos en castigarnos a nosotros, ¿ya? Pensemos primero en qué de nosotros de repente tiene que ser mejorado para que nuestro hijo aprenda a ver la mejor versión de papá y la mejor versión de mamá. A eso nosotros los invitamos. Nosotros tenemos un proyecto de hombres en Mariátegui, pero en ese proyecto de hombres no criticamos a los hombres, lo que queremos es recuperar a los hombres para sus familias, para su pareja y para sus hijos. No queremos ofenderlos, no queremos atacarlos, no. Lo que queremos es recuperar a los hombres para que ellos a su vez, sus familias, sus parejas, sus hijos, los puedan también recuperar. Hay que darnos esa oportunidad. La vida es tan corta. Yo tengo 52 años. Yo ingresé a la universidad cuando tenía 17. A veces no puedo creer, miren, honestamente no puedo creer que hayan pasado 35 años. Y yo ejerzo la psicología oficialmente desde el año 2003, hace 19 años. Pero desde el año 95 yo ya estaba metido en trabajos de psicología, hace 27 años, ¿ya? El diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿ya? Entonces, la vida es tan corta, hay que aprovecharla al máximo. Hay que disfrutarla y hacerla disfrutar a quienes nos eligieron, uno, como pareja, y a quienes no nos eligieron como padres, pero de los que finalmente nosotros somos padres, ¿ya? Muy bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. A ver, un ratito, por favor. Muy bien. ¿Me ven? ¿Me están viendo ahora? Sí lo vemos, doctor. Gracias. Bien. Gracias, doctor. En realidad ha sido una charla muy enriquecedora. Profesora, falta un poquito. No sé si me dan unos minutitos. Ya lo estoy diciendo. Ya me están botando. Ya. Unos minutitos nada más. Disculpe, adelante. Claro, miren, quiero dejarle tres imágenes en videos para que ustedes vean que esto puede no ser tan fácil al principio, pero sí hay un camino, sí hay una opción, ¿ya?
Voy a compartirlo, entonces voy a cortar mi audio para que el sonido de la red no se mezclen, ¿ya? Corto mi audio, pero yo sí los puedo escuchar a ustedes. Si el audio no se escucha, ustedes me dicen, ¿ya? Para corregir el problema. El primero... Ahí. Papá, yo quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal. Pero yo tenía que viajar. Tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. Cómo crece mi hijo de rápido. Cómo pasa el tiempo. Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no puedo, hijo. Tengo mucho que hacer. Está bien, papá, será otro día. Y se fue sonriendo. Siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Pasa el tiempo. Mi hijo regresó de la universidad. Al otro día, todo un hombre. Le dije: hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el automóvil para visitar a algunos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé. Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños. Pero gracias por llamar. Fue hermoso oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo. Ok, ya. Esa imagen, ese video, trata de compartir con ustedes una lección, ¿no? Una lección de cómo nos divorciamos a veces de los hijos, y es una forma de decirles a ustedes, ¿no? Que también hay violencia por negligencia, hay violencia por abandono. Podemos estar en la casa, pero igual los estamos abandonando muchas veces. Y cuando ustedes los abandonan, los ponen a sus hijos, a sus hijas, en las manos de otras personas. Y que en la mayoría de los casos no son las mejores, ¿no? Entonces, evalúenlo, piénsenlo, medítenlo, para que, como dicen, nuestras vidas sean diferentes de aquí para adelante, ¿ya? Voy a compartir el segundo video para no quitarles ese tiempo valioso que tienen. Enséñale lo tuyo, comparte sus momentos. Él vive a cada instante la fuerza de lo nuestro. Enséñale lo tuyo. Que aprenda desde niño lo que tú puedes darle. Tu vida es su talento, es lo más suyo. Con Inca Kola, enséñale a vivir. Que aprenda a sonreír. Que viva desde hoy lo que será mañana. Inca Kola celebra estas fiestas con todos los padres, con todos los hijos, con toda la gran familia peruana. Inca Kola. La fuerza de lo nuestro. Ok,
aquí también hay otra alternativa. Yo no les voy a decir nada, de repente ustedes habrán sacado la cuenta, ¿no? Es una propaganda de hace más de 30 y tantos años, creo. Yo la escuchaba cuando era niño, ¿no? Para mí, ese publicista merece, como dicen, un premio, porque creo que la lección que nos deja con eso nos está diciendo a nosotros, ¿no? Que al castigo hay una alternativa y que esa alternativa está en las manos de ustedes, ¿ya? Y lo tercero. Siéntese, por favor. Coloque su mano derecha sobre el panel. ¿Cuántos años tiene? 33. 38. 28. 27. 50. Diariamente, ¿cuántas horas le dedica al trabajo? 9 horas. Aproximadamente 12 horas. De 8 a 10. ¿De niño era introvertido o extrovertido? Extrovertido. Introvertido. Eres extrovertida. ¿Hace cuánto no se ríe de algo tonto? Hace 2 días. No recuerdo. ¿Cuál era su escondite favorito de niño? Debajo de la cama. El garaje de la casa. ¿Le gustaba saltar encima de la cama? Sí. Cuando sus padres llegaban del trabajo, ¿cuánto tiempo jugaban con usted? Muy poco. Poco tiempo, pero lo necesario. No jugaba. ¿Recuerda algún superpoder de sus padres? No. El poderme enrollar en una sábana y balancearme como si fuese una hamaca. ¿Le gustaba hacer travesuras? Muy poco. Bastante. Algunas. No, la verdad que no. ¿Cómo le decían de niño? Gordo. Charlie. Steffi. Eric. ¿Está listo para ver a su niño interior? Sí. No lo puedo creer. Listo, no merece explicación ya, ¿no? Creo que el video solito ya les dijo qué es lo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Profesora, le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí no lo interrumpo. Gracias a usted, doctor. Como le decía, en realidad ha sido una noche con mucho fortalecimiento y pues tenemos participación aquí en el Meet. Nos dice la señora Maricielo que ella considera que el machismo antes era pues mucho más fuerte, ¿no? Menos mal está bajando, ya no es tanto así. La señora Matilde nos dice, si se puede, doctor, si se puede comentar, dice, yo tampoco nunca les he pegado a mis hijos, a pesar de haber visto mucha violencia de una familia que vivía en nuestra casa.
veía que los niños sufrían mucho. Eso para mí era muy doloroso verlo, ¿no? Nos manifiesta de acuerdo a la experiencia que ha vivido. Luego, la señora Gina Pérez nos dice, bueno, le comentan a usted el programa Aurora, ¿dónde lo encuentra? Y si le pudiéramos brindar más información. Yo creo que si nos pudiera brindar, usted me comparte, doctor, si fuera posible, y yo pueda compartir con todas las estudiantes que ahorita se encuentran conectadas con nosotros, que pues es un tema que no debe dejar pasar por alto, no debemos dejar que esto se incremente. Como bien dijo una de las estudiantes, ¿no? Antes se veía el machismo con mucho más fuerza. Gracias a Dios eso se está erradicando de alguna manera, pero para eso sirven este tipo de charlas para que se pueda ir erradicando y pues el Perú no viva con tanta violencia. Si nosotros mismos, como les decía, cambiamos como padres, como hijos, como ciudadanos, pues todo nuestro entorno va a cambiar, ¿no? Y nuevamente agradecerle, doctor, por esta charla. En realidad ha estado muy bonita, con casos tan reales y también los videos tan representativos, tan motivadores también. Agradecerle y agradecer a los estudiantes que se han conectado con nosotros, también para hacerles acordar que tienen el link de la asistencia en el chat del Meet. Registren su asistencia, por favor. Y bueno, agradecerle nuevamente al doctor por habernos acompañado el día de hoy. Si tiene alguna consultita, ya, sí tenemos acá, nos dice la señora Gloria, linda reflexión, dice. Yo pasé por algo parecido con mi esposo. Su papá no le dio mucho afecto. Y lo que hizo, dice, fue como que se sentía y lloró mucho, dice, y desde allí dio mucho afecto a sus hijos. Bueno, de alguna manera aprendemos, como bien dijo usted, ¿no? Aprendemos con nuestros hijos, aprendemos con la pareja. Y de alguna manera en realidad es así. Si no hemos recibido cariño en algún momento, pues tenemos que sanar, como bien decía usted en su ponencia, ¿no? A sanar nosotros para que cambie todo, dar vuelta a la página y comencemos a contar bonitas historias, educar con cariño. La señora Matilde, bueno, le agradece, doctor, y a los organizadores de esta charla, qué bueno que le haya gustado. La profesora Alejandrina también le dice, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado, y en realidad nuevamente le hago extenso la gratitud de todos los participantes que ahorita están escribiendo dentro del chat. Gracias, y gracias, doctor. De parte de la directora también le agradece, y ahorita está en una reunión, pero a los estudiantes también les agradecemos por su participación del día de hoy. Profesora, no se olvide de a los estudiantes, apóyennos con el proyecto de hombres. Inviten si pueden, digo yo, a hijos mayores, familiares, hermanos, primos, ¿no? A participar de WhatsApp de hombres. Un WhatsApp de 10 días de acompañamiento. Sí, les comento entonces a los chicos, me he hecho acordar, doctor. Tenemos un grupo de WhatsApp donde es solamente un grupo de varones, donde están integrando este grupo durante 10 días. El doctor está enviando mensajes de reflexión, mensajes respecto al tema de parar con la violencia durante 10 días. El grupo es solamente de varones, entonces si es que ustedes me desean de repente participar, me escriben y gustosamente yo les puedo agregar a este grupo, ¿no? Y como el lema que inició el doctor, ¿no? Haz la diferencia y frenemos la violencia, entonces, para todos. Bien, nuevamente agradecerles por asistir el día de hoy. Doctor, nuevamente gracias por acompañarnos un año más, porque usted siempre nos está acompañando, como bien dice la directora. Muy bien. Entonces, chicas, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias, doctor. Está muy bonita la charla. Gracias. Gracias, chicos. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctor. Cuídense. Gracias.